Dios les bendiga en esta mañana. Les traigo un pequeño estudio, reflexión sobre estos textos controversiales de Primera a los Corintios y también de la primera carta de Pablo a Timoteo, donde se hablan temas que aparentemente prohíben a la mujer hablar en la congregación. Este estudio lo he basado sobre estudios bíblicos del teólogo Dr. J. Vernon McGee, después de haber también estudiado otros teólogos y otros puntos de vista. He hecho este pequeño resumen para ustedes. Siempre que estudiamos la palabra del Señor tenemos que tener en cuenta las preguntas: ¿a quién fue dirigida esta carta, esta epístola? ¿Por qué se le dijo y para qué se le dijo? Entonces, es bueno tener el contexto sociocultural y religioso del lugar y a ver por qué se habló esto. Entonces, vemos la mujer en la iglesia de los Corintios y luego la iglesia de Éfeso. Vivían en un contexto sociocultural greco-romano. Antes de considerar estos textos, debemos ver que la ciudad de los Corintios, en los tiempos de Pablo, era un importante centro de comercio del mundo entero, pues tenía dos puertos fundamentales. Dice que el comercio del mundo entero venía ahí y venían gente con mucho dinero, y estos hombres gastaban gran parte de su dinero en el templo de Afrodita, que era la diosa de los griegos, y para los romanos su nombre era Venus. Era la diosa del amor, la belleza y la fertilidad, y era la figura principal de la adoración y de todo lo que era el culto y la religión en la ciudad de Corinto. Era una mujer, era una figura femenina. E incluso en el templo de Afrodita dice que habían miles de sacerdotisas, mujeres dedicadas al culto a Afrodita. Eran prostitutas que estaban en el templo, y esos hombres que venían de otras ciudades del mundo entero venían al templo a gastar mucho dinero ofreciéndoselo a la diosa Afrodita. Entonces, la figura femenina en Corinto tenía una influencia prominente en lo que era la religión y la cultura. Era la dominante en el sentido religioso. Se dice que los hombres tenían hasta 3 esposas para que les ayudaran en la limpieza de la casa, para cocinar, para acompañarlo en los viajes, pero generalmente tenían relaciones sexuales con las mujeres del templo, con las prostitutas, como un acto de adoración a la diosa Afrodita. Pablo, en el capítulo 7 de la carta a los Corintios, él habla sobre problemas del matrimonio, porque había hombres de la iglesia, de la congregación, que estaban yendo al templo de Afrodita a tener relaciones íntimas y descuidaban su responsabilidad con su esposa. Por eso es que Pablo dice: no se niegue uno al otro, el cuerpo de la mujer pertenece al hombre, el hombre a la mujer, solamente sepárense para orar, para que no sean tentados por Satanás. Porque ese era el contexto sociocultural del lugar, y era lo que estaba pasando dentro de la misma iglesia de los Corintios. Entonces, en el capítulo 11, en Primera a los Corintios, Pablo estaba tratando el tema del atavío de las mujeres, y señala a Cristo que la cabeza de todo varón es Jesucristo, y que el hombre es cabeza de la mujer, pero no de toda mujer tampoco, de su esposa, así como Dios es la cabeza de Cristo. Y decía, y sabemos que Dios es la cabeza de Cristo en el sentido que Cristo se humilló, tomó la figura humana, dejó su gloria, estuvo en un cuerpo humano, y él decía: el Padre mayor es que yo. Entonces, en ese mismo sentido, Dios es cabeza del hombre, el hombre es cabeza de la mujer, de su esposa, porque él es cabeza del hogar, de eso estamos seguros, como Dios el Padre es cabeza de Jesús el Hijo. Y decía: cuando vayan a orar en público, cuando profetice, la mujer debe cubrirse su cabeza. No decía: no oren, la mujer no puede orar. No decía: la mujer puede orar en público, puede profetizar, pero con su cabeza cubierta, con un velo. Y si no, y decía que a la mujer el cabello le era honroso,
Ahora, ¿por qué? Estas prostitutas del templo de Artemisa, disculpen, de Afrodita, esas prostitutas rapaban su cabeza o andaban con su cabello al descubierto. La costumbre era que las mujeres casadas en Corinto, ellas usaban un velo. Era una diferencia entre una prostituta y una mujer casada de buena reputación. Y por eso Pablo decía, cuando la mujer ora en público, cuando la mujer profetiza en público, que lo haga con su cabeza cubierta, con un velo, para que no sea afrenta a su esposo, que es su cabeza, para que no sea confundida, podemos decir, con una prostituta. Entonces, Pablo nos decía, no oren en público, sino cúbranse. Oren, pero cúbranse. Y ya vimos por qué causa. Pero decía él en el versículo 11, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. En 1 Corintios 14 hay otro de estos asuntos difíciles. Trata sobre el hablar en lenguas. En los versículos 33 al 35 dice Pablo, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ahora, ¿qué asunto estaba tratando Pablo en 1 Corintios 14? Estaba hablando, tratando el tema del hablar en lenguas. Lea usted el capítulo, porque no podemos usar un versículo sin leer el contexto. Se refiere a problemas de orden dentro del servicio a Dios, donde los hombres hablaban en lengua a la misma vez muchos, y él decía, si entra un indocto, un inconverso y les escucha, va a crear confusión. Hable uno en orden, y alguien que interprete, y si no hay intérprete, pues calle, no hable. Había un problema de desorden en cuanto al hablar en lengua. Por eso entonces él dice, vuestras mujeres callen en la congregación. Es decir, dice, vuestras mujeres no hablen en lengua. No les dice, estén silentes, no hablen. Sino que él estaba tratando un problema de orden. Los hombres, si no tienen intérprete, cállense. Y las mujeres, que no hablen en lenguas. Si dijera que no pueden hablar nada, sería una contradicción con el capítulo 11 que hablamos anteriormente, donde decía, profeticen, oren, pero con su cabeza cubierta. Entonces, él lo que le está diciendo es, ¿cuál es el asunto que se trata en 1 Corintios 14? El hablar en lenguas. El desorden en la congregación. Los hombres hablen por turno y las mujeres cállense, no hablen en lenguas. Y si quieren aprender algo, que le pregunten al esposo en casa, porque era indecoroso que una mujer hable en la congregación. Entonces recuerden que prima el asunto de que en el sentido religioso, las mujeres en Corinto eran las que tenían la supremacía, podríamos decir. Y entonces él estaba tratando de resolver un asunto al cual le había preguntado. Es decir, los mismos corintios le habían enviado a Pablo una carta que no existe, anterior a esta, primero a los Corintios, a la cual él estaba dando respuesta. Eran preguntas que ellos tenían para Pablo, eran iglesias jóvenes, iglesias que venían de esa cultura precisamente. Entonces, ¿cuál es el tema? Él no dice la mujer no puede hablar, dice no puede hablar en lenguas, porque era el asunto que se trataba en 1 Corintios 14. Ahora, si vamos a la primera epístola o primera carta de Pablo a Timoteo, a este joven pastor, el cual estaba en ese momento pastoreando la iglesia de Éfeso. Éfeso, al igual que Corintio, también tenía un trasfondo religioso y cultural parecido al de la iglesia de Corinto. En Éfeso estaba la principal figura religiosa, todo lo que era religión, era Artemisa, según los griegos.
para los romanos era Diana. Recuerden, Diana de los Efesios. Y de esta misma manera, el templo de Artemisa en Éfeso era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era bien grande. Era adorada como una diosa madre. Así que recuerden, ¿cuál era el centro de la religión en Éfeso? Una mujer, la diosa madre, Artemisa. Las niñas y jovencitas que se acercaban al matrimonio eran enviadas un año al templo a servir a Artemisa. Era la diosa de la casa, la fertilidad, la virginidad. Se adornaban con múltiples, protuberancias en forma de pechos y testículos de toros sacrificados. Y aquí pues vemos que también la figura femenina tenía el liderazgo en asuntos religiosos en Éfeso. Entonces, cuando vamos a la primera carta de Timoteo, Pablo le estaba dando instrucciones sobre la oración en público. Pablo dice, quiero que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Estaba dando las instrucciones de cómo orar a los hombres, que quiero que levanten las manos en todo lugar, manos santas, limpias, sin ira, sin contienda. Ya ustedes saben todo lo que podía suceder en el entorno aquel. Y luego dice, y asimismo, que las mujeres cuando oren en público se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con oro ni perlas, no vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. No le está diciendo que la mujer no hable, aunque luego lo dice, pero no se refería a que la mujer estuviera en silencio todo el tiempo, sino que la mujer sí podía orar en público, pero que no se ataviaran, que su atavío no fuera el externo de joyas, de cabellos con peinados ostentosos. ¿Por qué? Porque la mujer en Éfeso estaba acostumbrada a presentarse con ese tipo de vestimenta delante de la diosa Afrodita, con vestimentas que representaban sexualidad para llamar la atención, porque era la forma en que se presentaban delante de la diosa Afrodita en el sentido religioso. Pero ahora Pablo le dice, ustedes no tienen que presentarse así delante del Señor, llamando la atención de una forma sexual. Porque Dios lo que mira es un corazón puro, un espíritu humilde delante de Él. Y vemos que también, ¿por qué pasa esto? Por lo mismo, porque el papel de la mujer en ese contexto religioso de esa ciudad estaba relacionado siempre a la manera sexual en que se presentaban delante de las diosas Artemisa, de la idolatría y de todo el contexto cultural. Entonces ahora le dice, ustedes deben de ataviarse decorosamente, pudorosamente para sus esposos y delante de Dios no necesitan expresarse así, sino que Dios mira un espíritu humilde, Dios mira la intención del corazón, como podríamos también decir y podríamos aplicarlo al tiempo presente. Dios mira el espíritu humilde y lógicamente, decorosamente tenemos que vestir delante de Dios. Entonces él decía, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Pero no se refería, cállense, no pueden hablar, porque entonces contradeciría lo que dijo en 1 Corintios capítulo 11, oren y profeticen en público, pero con la cabeza cubierta. Habla porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en amor y santificación, en fe con modestia. Habla del orden del hombre en la creación. Y otra vez recordamos el papel predominante de la mujer en cuestiones religiosas en Éfeso, al igual que en Corinto. No era cuestión solo de hablar, era de ejercer dominio sobre el hombre. Pero ya Pablo había dicho que la mujer sí podía orar y profetizar en público, en 1 Corintios 11,
y siempre vestir con modestia, cubrir su cabeza con un velo. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación. Imagínense que si lo interpretamos de ese modo, sería como que la mujer puede salvarse. Cualquier mujer que dé a luz y tenga hijos se salva, y la que no, pues que tenga hijos no se va a salvar, ni la soltera ni la que no puede tenerlo. Entonces es cuestión de interpretación. No podemos interpretar lo que está escrito fuera del contexto. En ninguna manera Pablo enseña eso, porque él mismo nos habla sobre la salvación por gracia. Más vosotros sois salvos, por gracia sois salvos por medio de la fe, y no de vosotros, es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. No podemos decir que siempre que la mujer da luz trae un pecador al mundo. María trajo al Salvador. Entonces no hubo ningún hombre que trajera al Salvador al mundo, fue María. Por eso la mujer también se salva engendrando hijos, porque María engendró al Salvador, al que nos salva a todos, a Jesucristo, al hombre y a la mujer. Entonces la Biblia es su propio intérprete. No podemos hacer una doctrina y decir esto es así basado en un texto bíblico. Debe de haber varios textos y confirmación incluso del Antiguo Testamento. La Biblia debe ser interpretada dentro de su propio contexto. El mayor problema que había con respecto a las mujeres en estas congregaciones estaban relacionados con el trasfondo religioso, donde el principal objeto de adoración eran ídolos femeninos, y donde la mujer tenía gran prominencia en el sentido religioso sobre el hombre. Cuando las mujeres, dice que cuando los hombres iban a la guerra, eran las mujeres las que clamaban, las prostitutas en el templo, y eran las mujeres las que clamaban para que Dios les diera fuerza a los maridos, para que fueran a la batalla, para que les diera valor. Porque en ese tiempo la mujer no trabajaba, el hombre era el que iba a la guerra y todo esto. Entonces hay un contexto que tenemos que tener en cuenta. Miren, los primeros siglos del cristianismo, la mujer cobró dignidad. Ya no se casaban de niñas. En ese contexto, las mujeres se casaban hasta de 11 y 12 años. Pero en los primeros siglos del cristianismo, ya la mujer se casaba de más edad. Vemos cuántas predicadoras del evangelio había que andaban incluso con Pablo. En el otro estudio que día anterior a este sobre la mujer pueden encontrarlo. Se acabó el aborto, el infanticidio, que eran prácticas comunes en esas culturas grecorromanas, donde generalmente la primera hija era la que vivía y las demás las mataban, y era algo normal y común. Sin embargo, el cristianismo eliminó eso en los primeros siglos, cuando las mujeres eran en un caso donde hubo persecución de los cristianos. Dice que los arqueólogos encontraron que había más mantos de mujer que de hombres, porque habían muerto más mujeres que hombres. Sin embargo, en tiempos anteriores habían siempre más hombres que mujeres, porque las hembras las mataban al nacer, porque las consideraban inferiores y menos. Pero en el cristianismo del siglo I y II vemos que la mujer ocupó su lugar de donde Dios la había establecido desde el principio, junto con el hombre. Ahora, a partir del siglo III del cristianismo, a veces usando estos mismos textos fuera de contexto, se demonizó tanto a la mujer que muchos de los padres de la iglesia escribieron cosas como Tertuliano, que dijo que por causa de ellas murió Cristo. Juan Crisóstomo dijo que la mujer era un peligro doméstico, que tiene un atractivo para el mal. Achacaban las relaciones sexuales al pecado. San Agustín de Hipona dijo que el estado del matrimonio rebaja la mente varonil. Entonces, en esos tiempos anteriores a la reforma, a la mujer se fue demonizada. Entró el celibato, porque miraban que tener relaciones sexuales era malo en el matrimonio. Surgieron los monasterios y todas estas prácticas. Es decir, sabemos que en el celibato mismo, y eso de que los hombres se recluían en un monasterio por santidad y porque alejarse de Dios trajo también la homosexualidad y trajo prácticas aberrantes y desagradables delante de Dios. En esos conventos cerrados, tantas cosas que han sucedido por causa de las malas interpretaciones de la palabra de Dios. E incluso cuando la Inquisición, a las mujeres bonitas, como por ejemplo sobre todo las pelirrojas que llamaban la atención, las mataban. ¿Por qué?
porque según eran como demonios, porque atraían la atención sexual de los hombres. Entonces una mala interpretación de la palabra de Dios puede llevarnos a hacer cosas que Dios, si usted escudriña la palabra de Génesis y Apocalipsis, usted va a ver el lugar de la mujer. Puede ver el video anterior a este donde también hablo sobre la mujer delante de Dios. Y cuando habla de peinados ostentosos y todas estas cosas, mire, las romanas y las griegas, una de las causas de peinados ostentosos, ellas se trenzaban sus cabellos y se ponían incluso templos de Diana, de esas diosas, en sus cabellos, se ponían, eran algo ostentoso de verdad, que ninguna mujer hoy en día se peina así. Y todo tiene mucho que ver con el trasfondo sociocultural y religioso de la época y del momento. Entonces, pidamos sabiduría a Dios y gracia para que podamos entender la palabra conforme a su voluntad y su propósito. Dios les bendiga.